bienvenida a mi casa, donde vamos a compartir esta síntesis del sínodo, el trabajo realmente tan importante que, bueno, que seguramente mucho lo que se puede hacer. Entonces, queremos dar este paso, agradecer a todos los que están presentes. Para que sepan, sobre todo algunos de los que están en el Zoom son, además del padre Matías Caritos, el secretario de la Conferencia Episcopal, quien ha estado además en este grupo de trabajo que seguramente después ellos van a presentar, secretarios ejecutivos de las comisiones episcopales que viven en el interior, gracias hoy a la virtualidad pueden estar presentes, y también algunos medios del interior, especialmente radios que los hemos hecho parte de este camino. Aquí también están, bueno, gracias a Dios, muchos periodistas de distintos e importantes medios de nuestro país, también secretarios ejecutivos, miembros de movimientos, organizaciones, sacerdotes, así que bienvenidos a todos. La modalidad va a ser muy sencilla, primero va a haber una exposición de no más de 10 minutos de cada uno, y después haremos un momento de preguntas también para poder profundizar aún más este camino sinodal que hemos iniciado de la mano del Papa Francisco. Así que ya dejamos a Monseñor Ojeda a comenzar este encuentro. Bueno, buenas tardes a todos, una vez más, bienvenidos. Estamos muy contentos. Una gran satisfacción poder presentar esta síntesis de la Argentina después de la consulta hecha a las diócesis, cumpliendo la primera etapa del sínodo, la etapa de la escucha. Algunas diócesis ya tenían el entrenamiento del sínodo porque habían realizado sínodos, otras no, pero realmente las respuestas han sido de casi todas las diócesis han participado. Hace muy poquitos días, en la misa de la celebración de los 60 años del inicio del concilio, el Papa Francisco nos dijo que la Iglesia en esa gran asamblea intentó responder a las palabras del Señor a Pedro: Pedro, ¿me amas? Fue para reavivar este amor en que la Iglesia, por primera vez en la historia, dedicó un concilio para interrogarse sobre sí misma y para reflexionar sobre su naturaleza y su misión. Y allí la misma Iglesia se redescubrió como pueblo de Dios que vive de la comunión de la Trinidad. Se definió como un pueblo unido, pero no con cualquier unidad, sino con la unidad de la Trinidad, con la unidad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por eso la Constitución Lumen Gentium trata primero de la Iglesia como misterio, después de la Iglesia como pueblo de Dios, y finalmente trata de la estructura jerárquica de la Iglesia, es decir, de la función, pero sigue ese orden. Siendo la Iglesia una comunión jerárquica, quiere resaltar en primer lugar la comunión para detenerse luego en la función. La sinodalidad como proceso que comienza a desarrollarse a partir de la convocatoria al sínodo que nos hace el Papa y que está llamado a constituirse en el estilo que Dios quiere para la Iglesia en este tercer milenio, la sinodalidad nos detiene en este aspecto comunional que nos une a todos por el bautismo. Yo diría, el sínodo revaloriza el bautismo, hace hincapié en el compromiso que tomamos al hacernos hijos de Dios y pertenecer a esta gran familia. Y de esta manera aumenta nuestro sentido de corresponsabilidad ante el futuro de la Iglesia, ante el destino de la Iglesia. Desarrolla el sentido de pertenencia a este cuerpo, invitándonos a una mayor participación en lo que la Iglesia va a hacer e involucrándonos a todos en la misión.
Esto se realiza en esta primera etapa escuchándonos mutuamente, en una nueva circularidad. El sentido de la fe del pueblo de Dios custodia la identidad de la Iglesia y la hace caminar con la guía del Espíritu Santo, articulando las relaciones entre todos sus miembros. Todos los actores son activos según su función. En el caminar juntos se profundiza esta relación. De algún modo se recupera una iglesia de relación, en la cual la iglesia docente, la iglesia que enseña, la iglesia docente, no está opuesta a la iglesia que aprende, la iglesia dice, sino que se complementan escuchándose mutuamente. El pueblo que camina juntos no es un pueblo indiferenciado, sino un pueblo articulado. Aprendemos entonces a escuchar al Espíritu Santo, escuchando a los hermanos y hermanas, sabiendo que es preciso escuchar antes de actuar, para discernir y caminar juntos. En una democracia se eligen representantes que discuten en nombre de sectores. En la Iglesia todo el mundo actúa y el Espíritu Santo es el principio de unidad. En esta etapa de escucha a la que han respondido prácticamente todas las diócesis, en esta etapa que hemos iniciado, le pedimos al Espíritu Santo una conversión sinodal profunda para no obstruir a la sinodalidad, para no poner obstáculos que impidan una participación plena e inclusiva de todos y todas, y así podemos recuperar juntos la fuerza que da la comunión y sentirnos parte del futuro de nuestra Iglesia. Han trabajado para hacer esta síntesis que seguía de las diócesis 9 peritos, 9 profesionales, han dedicado horas y horas a este trabajo de lectura y de búsqueda de síntesis. Han trabajado por regiones, han trabajado en las 8 regiones nuestras pastorales, y luego han hecho una devolución a los delegados de las diócesis para que ellos mismos pudieran revisar nuevamente el trabajo. Realmente ha sido un trabajo impresionante. Nosotros les agradecemos de todo corazón. En este trabajo han participado laicos, han participado sacerdotes y religiosas también. Les agradecemos todo este trabajo y lo que nos puedan brindar hoy en esta primera información que recibimos de ellos también. Muchas gracias. Gracias y buenas tardes a todos. Me toca a mí repetirme algunas notas generales de este proceso del equipo. Gracias. Bueno, soy Guadalupe Moral, uno de los miembros, con Isabel, aquí que participamos de este equipo de lectura que mencionaba recién Monseñor Ría. El equipo de lectura de todas las síntesis provenían de toda la región y de cada una de las diócesis del país. Dicho esto, buenas tardes, me referiré, les comentaba, al proceso que realizamos dentro de este equipo, ¿no? Trataré de ser lo más fiel posible a las inquietudes o a cómo fuimos elaborando, cómo llegamos a estas inquietudes. Y en primer lugar, diría que fue producto, la síntesis de un esfuerzo colaborativo de los 9 miembros que trabajamos en ella, ¿no? Que eran los 9 miembros que representábamos a las distintas diócesis y que algunos de los cuales muchos de los cuales no nos conocíamos, o sea que fue todo un camino. Por otro lado,
diría concretamente que es fruto de, también es una síntesis, que es expresión de la diversidad eclesial en este territorio extensísimo de la Argentina, como mencionaba recién Monseñor Ojeda, está organizado en 8 diócesis, que tiene 71 jurisdicciones. Nosotros recibimos la síntesis, y entre las cuales hay 5 que son orientados, pero recibimos la síntesis de 61 diócesis que trabajamos, ¿no? Se reunieron más o menos 800 folios que había que leer y que había que aunar criterios para levantar la información de esta etapa de escucha que se había realizado con mucha dedicación en cada una de las iglesias particulares. Entonces, la idea era tratar de levantar con mayor fidelidad, evitando generalizaciones y un poquito, como decíamos a veces, darle voz a todos, a todos los participantes, como mencionaba, en estas realidades no solo extensas, sino culturales, tan diversas, ¿no? Bien. Y acá lo primero que también diría que nos obligaba a identificar, además de identificar y lograr los criterios, que en cada una de las diócesis, el documento preparatorio que recibió cada una de las diócesis ofrecía una enorme libertad y para la creatividad en la realización del proceso de estudio. O sea, no había una bajada de cómo hacerlo. Y eso obligó, digamos, nos ponía frente a una diversidad de procedimientos que complicaba un poquito, estaba un poco el asunto. Pero bueno, resolvimos finalmente, después de realizar una elaboración de los ejes temáticos, ¿no? También se planteó la realización de una pequeña planilla que se pidió a cada una de las diócesis que completara, una hoja ¿no? muy sencilla, pero que se les pedía que anexaran los informes con datos de cómo se habían realizado el proceso. La realizaron 2 de los miembros que venían de la sociología y de la comunicación para poder levantar esos elementos que nos parecían que estaban faltando. Como decía recién anterior, trabajamos en 4 grupos, nos dividimos las diócesis por regiones, hicieron el grupo del noroeste y la platense, que la están viendo ahí, con 18 diócesis, después el grupo Buenos Aires, que tenía un informe de 16 diócesis, el grupo Centro, Patagonia y Cuyo, con 18 también, y el grupo del NOA, del noroeste y del litoral, que correspondía a 19 diócesis también de las regiones. Bien, esa planilla que les comentaba recién, que se anexó, nos arrojó algunas notas interesantes de, podríamos llamarlos del registro de interlocutores, que prácticamente contestaron todos, un porcentaje muy alto, y que ayuda a entender las peculiaridades y metodologías seguidas en cada proceso, ¿no? Entonces, acá doy algunos números porque después Isabel va a pasar a comentar el contenido propio de esta síntesis que tenemos. La gran mayoría de las diócesis síntesis recibidas dispuso del equipo específico para la consulta sinodal, o sea, el 90%. Y contaron en un 70% con la participación de los integrantes de los consejos presbiterales y pastorales, o sea, equipos específicos y una participación de los que teóricamente están en el trabajo comunitario. También en un alto porcentaje podemos decir que las consultas alcanzaron a recuperar la opinión de los fieles del pueblo de Dios, ¿no? Era un porcentaje que teníamos el 80%, bastante alto. Y a ponerlos en diálogo a los fieles a través de asambleas, o sínodos diocesanos, o sínodos parroquiales, bueno, eso está más o menos tablado. Lo que hay un porcentaje menor, que también lo observamos, es en un 50%, hay la consulta realizada específicamente a movimientos y a congregaciones. Es menor, un 50%, lo mismo presbíteros y diáconos, pero
Respecto a estos últimos, entendemos que participaron indirectamente a través de los consejos preliterarios, en el cual bueno, no tenemos la especificidad porque no estaba en la consulta de la diferenciación, ¿no? Bien, mayor desafío presentó también la consulta referente de otras tradiciones religiosas, cosas de políticas, o transeúnte, que se intentó y se buscaba, pero quedó corto en eso. Lo mismo en la consulta realizada a otras iglesias y religiones y espiritualidades, podríamos decir. En un sentido, en este caminar, en este proceso de escucha, todavía vemos que la sinodalidad es un tema que pareciera intraeclesial, ¿no? Buscamos que habla, pero pensamos. Después se destacó como novedad el uso que favoreció muchísimo las nuevas tecnologías. Se trabajó con formularios online, bueno, digamos que eso, después yo creo que de la pandemia, todos más o menos nos atentamos un poco en eso favorece. Por último, me importa destacar, como mencionó el pasado anterior, que de las conversaciones periódicas, en los encuentros, donde íbamos poniendo al día, ajustando las tablas, de coincidencias, diferencias, que habíamos conocido, este temático que habíamos realizado, surgió esta necesidad, una vez que teníamos las síntesis regionales, de volverlas a los que habían participado, digamos, a la base, de nuevo, a las iglesias particulares. La verdad que eso fue muy, muy rico. Fue una experiencia que no estaba prevista en el camino, pero como bastante. Para finalizar, quería dejar de comentar que en la evaluación que hicimos como grupo, el equipo de trabajo, ¿no? Coincidimos en que se trató de una grandísima experiencia de iglesia en la que el contenido y el proceso sinodal que nos había reunido nos permitió ejercitarnos a nosotros mismos en la escucha. El compartir, el discernir, esto que estamos diciendo en 10 minutos, que eso mismo, de cómo trabajar, mucho diálogo, mucho escucha, que se repitió entre gente que no nos conocía. Por lo cual, para nosotros fue un verdadero aprendizaje, que es una de las cosas muy positivas de este camino, me parece también. Y también coincidimos, me animo a tratar de decir, en que si bien no podemos prever la eficacia, si queremos hablar en esos términos del documento final del 2023 que esperamos, ya la movida de escucha, esta primera etapa que ya se realizó, valió para cada, creo que vale para cada iglesia particular, para cada región y nosotros para toda nuestra iglesia, ¿no? Más allá de las etapas que siguen, ¿no? Bueno, hasta acá el tema del proceso, que paso a Isabel. Soy Isabel Gatti, soy investigadora de comunicación y religión. Lo primero que quisiera decir es gracias. Gracias enorme a quienes nos convocaron para hacer esta tarea, porque como decía Guadalupe, nuestro grupo de trabajo realmente fue un mosaico de esta comunidad que es la iglesia, donde nos integramos personas de vida consagrada, de familia, con diferentes competencias profesionales. De algún modo, creo que esta experiencia juntos favoreció y de algún modo enriquece el texto que se generó. Ayer cuando me preparaba decía, cuando me dijeron como que venía a hablar del porteño, sentía como que estaba por revelar un secreto, ¿no? Porque quizá la noticia de que se presentó esta síntesis salió en muchos lados, pero por ahí aparece un link. Entonces, con el apuro que tenemos todos, generalmente, ¿qué sucede? No llegas a leer, ¿no? Y la verdad es que vale la pena. No hay clases, hay con los profesores, ¿no? Es un documento que se integrará después al trabajo, digamos así, de todas las veces del mundo.
me parece que realmente refleja algo muy sentido de todo nuestro país, ¿no? Hay como una voz emergente que desea una iglesia sinodal. Entonces me parece que esto es lo más relevante. Segundo tema, me parece que esta síntesis refleja una iglesia madura, porque de verdad que se reconocen con claridad tantos problemas que tenemos que afrontar. Tenemos muchas cosas para mejorar. Ahora, como sucede en la vida personal, poder nombrar estas dificultades es el primer paso para poder mejorar, ¿no? Pero aún sí, como se decía en algún momento, se encuentra que por una parte hay muchos sectores de la Iglesia Católica en Argentina donde ya se está trabajando en esta dirección. Diría que todos, en un cierto sentido, ¿no? A partir de esta conciencia de todas las cosas que nos dan. Después, otro tema importante es que de algún modo este documento también fue escrito escuchando. O sea, uno de los primeros puntos, ¿sí?, que trabajamos en el documento es como una especie de ir definiendo qué es la sinodalidad en esta síntesis, se sintetiza en este título, un llamado a escuchar y aprender a dialogar. Ahora, ¿esto qué significa? Nosotros, por ejemplo, en el documento decidimos tomar algunas expresiones literales de las síntesis precedentes, que en algunos casos son, digamos, la palabra personal de alguien, o refleja alguno de los trabajos, sea de las diócesis y de las regiones. Ahora, con relación a este tema, escuchen esto. Hubo una persona que dijo, se dio apertura del corazón para escuchar, y esto motivó espacio de escucha. A pesar de que constatamos que sobresale la falta de escucha en nuestras comunidades y que hay dificultad para entablar un diálogo sincero y escuchar al mundo. Soñamos con una iglesia que escuche a todas las personas, sin excluir a nadie, especialmente a la humanidad sufriente. Escuche a quienes están atravesando momentos difíciles de su vida, por enfermedades, pérdidas de seres queridos o de privación de la libertad. Solo esta frase diría que puede generar cosas maravillosas. Después, en este punto, quizás uno de los más relevantes sea el número 5. Aquí se reconoce en esta síntesis que prevalece en nuestras comunidades un esquema de comunicación piramidal, no siempre comprensible por los destinatarios del mensaje. Constatamos que este esquema dificulta el diálogo y favorece el encierro en nuestras ideas e impide la escucha de otras voces. Frente a esto, evidentemente, a esta constatación, en todos hay un compromiso fuerte, una corresponsabilidad a hacer esta iglesia sinodal, donde de verdad todos tienen lugar. En esta segunda parte, el título es pide que nos convirtamos a una iglesia que camina en vida. La palabra conversión siempre la tenemos muy cerca, no significa esta transformación, convertirnos, movernos hacia otra cosa, ¿no? Entonces, en este aspecto, ¿qué es lo que se pone de relieve? Primero que deseamos ser una iglesia ensalida, misionera, renovada, ¿no? Todas estas frases que están tan presentes en el magisterio del Papa Francisco, ¿no? De alguna manera, nosotros reflexionamos que sin duda este sínodo probablemente sea la joya más preciada que el Papa Francisco con el conjunto de la Iglesia quiere donarnos, ¿no?, para este nuevo tiempo.
En el punto 9, por ejemplo, se recupera, ¿no? También todo el trabajo comunitario que existe en nuestra iglesia con relación a, por ejemplo, no sé, todo lo que es la religiosidad popular, todo lo que ha sido el aporte de tantos santos, ¿no? Ahora, recientemente recordamos a que era el llamado del enfermero de Dios, Martín de Sati, ¿no? Pero también mencionamos a Monseñor Maletti, que muchos de nosotros hemos tenido el regalo de conocer con toda su entrega. O sea, de verdad que nuestra iglesia está surcada por tanta santidad. Después, en este camino, consideramos que la sinodalidad es una urgencia histórica. Y en este sentido se manifiesta en todos el deseo de la corresponsabilidad en gestar este nuevo paradigma eclesial en la de la sinodalidad. Y en este sentido se recupera particularmente los desafíos de ser una iglesia inclusiva. ¿De quiénes? De los jóvenes, de los adultos mayores, de las personas que se encuentran en condición de pobreza, de todas las minorías sexuales también, porque Dios comunica a todos a este pueblo que mencionaba inicialmente el Monseñor Ortega. También a las mujeres, ¿no? Que evidentemente son valoradas dentro de la iglesia, pero se constata que aún no están, digamos así, en los espacios de toma de decisiones. Entonces también este tema energía compuesta. En este punto nos orientamos a la misión y al diálogo con el mundo. Entonces aquí se recupera, digamos así, todo el trabajo que ya se hace, por ejemplo, con el trabajo con otras iglesias cristianas, con otras expresiones religiosas, otras espiritualidades, y también con quienes desean transformar la sociedad según los valores que nosotros llamamos cristianos, ¿no? Entonces, en este sentido, recuperamos que la necesidad, o sea, digamos, se muestra una imagen de iglesia donde el diálogo primero lo hacemos entre nosotros y después vemos cómo salimos, ¿no? Sino que hace parte de esta identidad, para decirlo así, este diálogo, esta comunión con toda la familia humana. Para cerrar, por ahí quisiera, digamos, la siguiente. Bien. Aquí quisiera ya ir concluyendo, ¿no? Hay algunos puntos que, para sintetizar, tuvieron como mayor, digamos, desarrollo en todas las diócesis. Por una parte, como decíamos, el tema de la escucha, el diálogo, la discusión. Un tema que salió mucho y que es transversal a todas estas cuestiones es el tema del predicamento, ¿no? Hay una conciencia fuerte, de hecho, vieron que el PowerPoint iniciara con esta frase, ¿no? El que quiera ser el primero, que se haga servidor de todos. De algún modo, muchas diócesis planteaban esta necesidad de eso, ¿no? de ayudarnos a vivir más en nuestra comunidad fraterna, donde se encuentran todas las expresiones especiales. No es un tema que tiene que ver con los sacerdotes, ¿no? Sino que es de todo el pueblo de Dios, ¿no? Yo digo, cuando nosotros decimos que tenemos que hacer un cambio cultural, tiene que ver con esto, ¿no? Porque la cultura es lo que hacemos cuando no pensamos. Por lo tanto, es necesario generar nuevas prácticas, ¿no? O sea, de hecho, hace pocos días una amiga me decía, pero ¿con esto va a cambiar algo? Y decía, mira, ya el proceso que se está haciendo es un cambio.
Entonces, es justamente en estos, como diría, en el concilio se dijeron muchas de estas cosas. Hay tantos documentos de la Iglesia que hacen un llamado a este estilo de vida de comunión, ¿no? En comunión. Pero lo nuevo de este momento de innovación quizás es eso, ¿no? Ponernos como pueblo de Dios para tratar de ver qué pasos podemos tomar en esta dirección. Entonces, en el punto 50 tenemos un machete de los temas que salieron así a nivel central en toda digamos así, la consulta. Ustedes tienen la cita con las conclusiones. Entonces, es decir, hemos trabajado, escucha, diálogo, discusión, tema comunitarismo, protagonismo de las mujeres, la necesidad de celebraciones culturadas. Nosotros, la comunicación no es solo palabras, tiene que ver con el proceso de la comunicación. Entonces, por lo tanto, también se evidencia la necesidad de ayornarnos en nuestros lenguajes. Y después también la necesidad de formación a este nuevo modo de servicio, ¿no? Y como digo, ya la misma palabra nos habla de las raíces, digamos así, de esta experiencia, pero hay que hacer un camino. Para concluir, me gustaría ver el último punto, que de algún modo sintetiza y nos abre a lo que se viene, ¿no? Dice, el camino sinodal es un camino lento. Y muchas veces nos es difícil aceptar los cambios necesarios que descubrimos o entrevemos en la escucha al santo pueblo que es de Dios. Por eso queremos renovar nuestra confianza en el Señor, que se acerca, y mirándonos en María, renovar la esperanza. Como ella, también nosotros buscamos guardar y meditar este camino sinodal en nuestras comunidades, salir al encuentro de los demás y proclamar que solo abriéndonos a su presencia amorosa podremos renacer una vez más y proclamarlo con alegría. Gracias. Lo explicamos a Ciro Colón, que era su hijo de Mendoza, y como parte de la ejecutiva. Y estoy aquí porque trabajé en el equipo de animación de obispos. Somos 3 obispos que participamos en la instancia inicial de convocar a los delegados de las diócesis, a comunicarnos con los obispos también. Monseñor Ángel Macín, obispo de la Conquista, y Monseñor Daniel Fernández, obispo de Jujuy, han sido conmigo parte de este equipo de animación. Y trabajaba también con nosotros, primero el padre Pedro Gasesco, que ahora trabaja en el SENA, y en toda la parte de este año el padre Matías Carico, que es su secretario de la conferencia. El trabajo, entonces, tenía distintos niveles de participación. Estaba el equipo de animación de obispos, estaba el equipo, la asamblea, por decirlo de algún modo, de todos los delegados, titulares y suplentes de la diócesis para participar, y después, en una instancia ya más cercana en el tiempo, la elaboración del documento, este equipo de peritos, de unos 15 peritos aproximadamente, que contribuyeron grandemente a lo que significó después poner de palabra al trabajo de todo el año. Yo creo que lo que hay que rescatar en primer lugar es el reconocimiento de las diversidades eclesiales en el país. Distintos procesos, distintos ritmos, distintas experiencias, pero todos animados por el deseo de cambiar. Yo creo que es subrayable, ¿no? Como descubrir que en esta marcha y en este camino sinodal estamos invitados a participar y trabajar juntos. Hay una voluntad de aprender y conocer a los otros. También se manifestó en los diálogos con distintos delegados diocesanos. Tuvimos como un ida y vuelta interesante, porque después de elevar las síntesis diocesanas, el equipo de peritos trabajó por regiones y nos devolvió a las regiones
el primer borrador, para que las regiones con sus delegados pudieran analizar y se sentían representados en esa síntesis regional. Esto fue interesantísimo, porque fue un modo también de confirmar las presentaciones anteriores y también de quizás explicitar algún concepto que podía no ser claro en parte nuestra de las regiones y diócesis para el informe. Como una observación personal les diría, no, este documento conclusivo de esta etapa nacional no es un aerolito. Tenemos que reconocer que hay una tradición. Quizás en lo más inmediato hay que reconocer hitos, como por ejemplo Aparecida. Hay una terminología, una sensibilidad que nos viene en lo más inmediato de Aparecida, aunque no dejamos de fundir raíces en experiencias nuestras como iglesia en la Argentina muy importante. Después, lo que hoy es el magisterio del Papa Francisco, magisterio verbal y gestual del Papa Francisco, que se traduce en esta insistencia por la cercanía, que es una de las características de la sinodalidad. Si pusiéramos describir la sinodalidad, tendríamos que hablar de la cercanía, no como un método, no como una estrategia, sino como una atmósfera, como una vivencia concreta de la comunidad. Cercanía que significa mayor presencia de los pastores, mayor presencia de los agentes de pastoral, mayor vivencia de espacios de compartir fraterno. Esto aparece en y les decía también, más recientemente, como ejercicio concreto de sinodalidad en germen, fue la Asamblea Eclesial Latinoamericana, que nos adoptó como un ritmo que dinamizó la consulta posterior. Predomina entonces, por un lado, este aprecio de la diversidad como una oportunidad, y también la mirada discipular, esto de aprender unos de otros, y de aprender del mismo proceso sinodal. En cuanto a la valoración de la escucha, que es uno de los puntos en las conclusiones, se constata el dolor por los que no son escuchados, quizás la experiencia de que algunos sectores son sobreescuchados en detrimento de otras voces, la falta o la desatención de algunas voces. Esto lo vemos en algunos puntos, el 5 y el 6, las conclusiones. Hay una invitación a escuchar la vulnerabilidad, la fragilidad, las víctimas de los abusos, las heridas existenciales de los privados de libertad, los que no cuentan para el mundo, los descartados, diría Francisco. Les cuento una experiencia, porque uno como es obispo en realidades distintas, a lo mejor puede tener esta visibilización. En el camino ciudad, no pudimos hacer la consulta entre los internos de la cárcel. Para nosotros fue riquísimo el apoyo. Imagínense 10 o 12 privados de libertad que miran la iglesia y se dejan interpelar por esta llamada. Para nosotros una experiencia inolvidable porque estaban en relación vía Zoom con nosotros. Los últimos sínodos, los sínodos podemos decir de Francisco, que son sobre la familia y la juventud, han propuesto una mirada, esta mirada que sea más amplia y esta escucha ampliada. Por eso se trata de consolidar este itinerario sinodal y hacerlo entonces con un aprecio de lo que son las experiencias ya vigentes. Necesitamos reconocer lo que estamos viviendo, valorarlo y potenciarlo. Francisco habla, al principio, a los primeros tiempos, habló de una sinodalidad desde abajo, es decir, la sinodalidad de parroquias y diócesis. La sinodalidad que se expresa en los consejos pastorales, los liderales, pero también en los equipos de catequesis, en los equipos de animación de canales, de las diócesis, y en lo que son, lo van a decir las mismas conclusiones, las asambleas diocesanas que manifiestan esta voluntad de confraternizar y de abrirse a todos los que quieran participar. Hay una valoración de la preeminencia de la autoridad del amor y del servicio, sobre un ejercicio de la autoridad más de tipo clerical o más de tipo autoritario. Es como imperioso, reconocen las conclusiones, fortalecer el sufrimiento de liderazgos ciudadanos,
es decir, conciencias de equipo, personas que sepan trabajar juntos y animar una reflexión común, ¿no? A lo mejor como una especie de adhesión a la mirada personal de pocas personas. Hay también una importancia de no reducir, se dice no reducir la singularidad a organismos o iniciativas concretas o abordadas. El famoso que no se quede ahora en esto, sino seguir trabajando. Esto nosotros tenemos que reconocer que la Iglesia Argentina tuvo un antecedente precioso, lo que fue en la década del 60, que fue el concilio, que fue la Comunidad, ¿no? Donde precisamente trabajaron tanto laicos, sacerdotes, obispos, religiosos, religiosas, en todo el país, ¿no? Y animó los primeros planes de pastoral del episcopado del concilio. Bueno, hay en ese sentido como un aprecio de trabajar juntos y de que no nos quedemos solo en una consulta puntual, sino en vivir un espíritu sinodal, una dinámica que sea permanente. Respecto a la Iglesia que camina unida, que fue otro de los puntos de las conclusiones, a mí me pidieron que elenque los desafíos, por eso estoy subrayando lo que me parece son los desafíos. Superar la cultura clericalista, que es transversal, como decía Isabel, que no es solo exclusiva de los sacerdotes, sino que es una mirada también de parte de ciertos sectores laicales. A veces no son los sacerdotes portadores de esa autoridad, sino laicos con delegación, que hacen muy fuerte el ejercicio de la autoridad y se pierde la riqueza del conjunto. Por eso es importante fortalecer esta mirada sobre un laicado que participa, que se siente corresponsable de la misión, que no es un mero ejecutor de disposiciones, dice la conclusión. En el caso del clericalismo, lo que se produce es infantilizar a los otros sectores, ¿no? Porque no participan de la autoridad. Hay una vocación de ampliar la escucha, y sería, lo que Francisco nosotros diría una sinodalidad hacia afuera, en el sentido de sectores como en expansión a las otras confesiones religiosas, a las otras confesiones religiones, también a los que hombres y mujeres de buena voluntad, y sobre todo hay una indicación específica de los desilusionados y los que no están cercanos a la práctica religiosa. Si la sinodalidad desde abajo nos habla entonces de la posibilidad de articular esos espacios concretos de las dioses, esta sinodalidad hacia afuera nos hace involucrar, sumar, integrar a los que, sin participar de nuestra iglesia, tienen una mirada de buena voluntad de servicio a la humanidad. En este sentido se reconoce como valiosos programas de estudio, de diálogo, de reflexión, de caridad, pero hay que formar agentes pastoral para la sinodalidad. Y no da por sobreentendido que los obispos y los sacerdotes sabemos de esto. Se trata, dice la misma conclusión, de buscar canales para formarnos todos, casi como en esta experiencia del discipulado, reconocernos con los primeros valores. No por una cuestión ingenua o de estrategia, sino porque de verdad necesitamos caminar juntos y transitar todos esos andariveles. Con respecto a la mirada sobre la Iglesia, el diálogo de la Iglesia con el mundo, me gusta recordar, porque hace parte del espíritu del concilio, de los documentos conciliares, la primera encíclica del Papa Pablo VI, 1964, que es Censura, que tiene un capítulo sobre el diálogo. Podemos decir que el concilio es diálogo de la Iglesia en sí misma y el diálogo con el mundo. Por eso esta sinodalidad, como dice el Papa en estos días, es explicitar el espíritu del concilio, es explicitar lo que el concilio dio a la Iglesia. Por eso se subraya la necesidad de agilizar la relación de las parroquias con las personas, con los consultantes, con los vecinos, con los fieles. El dicho es una palabra muy sencilla: somos muy vuelteros, hay muchos requisitos burocráticos, y el espíritu del Papa, como de la Iglesia con sus legislaciones, facilitar lo que puede ser, por ejemplo, los requisitos para los sacramentos, la animación
de la inserción en las comunidades. De esto da cuenta el documento de síntesis. Tenemos que estar abiertos a tender puentes, a animarnos siempre con ese deseo de reconocer redes existentes a las que sumamos, no siempre generamos, pero en las que podemos incorporarnos y aportar. Es cierto, y el documento, la diócesis, reconoce un dolor sobre la acidez, sobre la crítica que muchas veces se dirige a la Iglesia. Una acidez y una crítica que a veces es fundada en historias dolorosas que tienen que ver con los abusos y con los escándalos financieros, pero muchas veces son interpretaciones parcializadas del magisterio del Santo Padre o decisiones que toman las iglesias como cuerpo. Pero de todos modos ese dolor no puede paralizarnos, ese dolor no puede autodestruirnos y convertirnos en hijos. Hay el contrario, ser más eclesiales y por eso ser más humanos y más abiertos a lo que la gente espera de nosotros. Dejar de perdernos en discusiones internas, en las discusiones, y no separarnos de la vida cotidiana, como si nosotros fuéramos al mar. A veces como privilegiados y a veces como exentos. Somos parte de la vida cotidiana de la gente como iglesia y queremos por eso también hacernos cargo de nuestras actividades y las del mundo. Finalmente, yo les mandaba, y quiero terminar con esto porque ya lo dijo Isabel sobre las conclusiones, pero el tema de la cercanía no es un tema menor. Yo creo que mucho tiene que ver con la gestualidad de Francisco, pero también con lo que significa para nosotros estar presente en la vida de nuestro pueblo. Mayor fraternidad entre los grupos pastorales, un enriquecimiento, mayor acercamiento a los enfermos, a las personas solas, a los abuelos, un diálogo con los que parecen alejados de la iglesia que sea más fluido, más exigido. También trabajar más en nuestra relación con los medios y las redes, es otra de las conclusiones. Y esto creo que es importante, porque a veces escuchamos críticas a la actuación de la iglesia en el mundo de la pobreza, de la relación con el mundo del pobre. El documento confirma que esa presencia de la iglesia en las periferias es valiosa. La iglesia argentina manifestada en 800 páginas. O sea, se confirma que la presencia en el mundo de los pobres, la presencia en las periferias especiales, bueno, y es valiosa. Hay que profundizar. Hay que también generar, dice el documento, un mecanismo de aporte mutuo con el Estado. Significa no dejarnos de ser los hay también que trabajar mucho en el tema del lenguaje. Hay una insistencia sobre la creatividad y lo atrayente del lenguaje de la iglesia como una necesidad, digo, para poder entrar en diálogo con todos. Por último, quizás como expresión, porque donde se da de manera más rica y más viva lo que somos, es en la liturgia. Y acá me explayo en una de las conclusiones finales que acaba Isabel, ahí de los 6 o 7 puntos finales, pero me pareció muy valioso destacar. Necesidad de liturgias que sean festivas, que sean creativas, que sean significativas y que expresen también la dinámica, el valor de lo cultural, que haya una traducción concreta de la cultura en la vida de la liturgia. Esto tiene matices, lo veíamos en el encuentro entre regiones, cuando hicimos el encuentro peritos, regiones, obispos, ahí veíamos como, por ejemplo, en las grandes ciudades, la necesidad de la liturgia que sea significativa, que le diga algo a la gente. Y esto significa poderlo explicitar con los contenidos, con las catequesis, con lo que sea, para que las liturgias sean comprendidas en su dimensión celebrativa. Pero también están en las grandes regiones donde la religiosidad popular es la nota característica, esta voluntad de que la liturgia recoja los aportes de la cultura local para enriquecer ese campo tan hermoso. Se valoriza muchísimo en la conclusión lo que es la piedad popular, las peregrinaciones marianas,
y lo que son los encuentros o celebraciones de la fe, los encuentros de la palabra, en ese campo puede ser muy útil para el diálogo ecuménico e interreligioso. Antes de las preguntas, quiero destacar en el Zoom la presencia del Monseñor Racín, como explicaba recién Monseñor Barcelos, uno de los miembros de la comisión, obispo de Conquista. Así que muchas gracias, querido Monseñor Ángel, por estar presente desde tu provincia. Monseñor Fernández tenía justamente estar de viaje en este momento, por eso no podía sumarse al Zoom, pero bueno, muchas gracias a todos los que están. La idea tenemos ahora un rato para preguntas que sean específicas, pedimos sobre esta síntesis que ellos han manifestado. Sí les pedimos que sean preguntas breves, para que puedan tener respuestas breves y así, bueno, poder tomarnos estos minutos para poder profundizar en alguna cosa que parezca importante, ya sea para los presentes, los movimientos, las instituciones de la Iglesia que nos están acompañando. La mano y sacamos un micrófono. Sí, Mario. Sí, Ahí, acercando el micrófono, si sale por el Zoom. gracias. Gracias. Yo me quería preguntar, dentro de toda la variedad de reflexiones y desafíos que mencionaron, especialmente, si se van a fijar en alguna síntesis de 3, 4 objetivos puntuales para avanzar en los principales desafíos. O sea, ¿cuáles serían esos desafíos principales dentro de toda la variedad que hemos estudiado? Estamos en el momento todavía inicial donde estamos aportando a la Iglesia Universal en el siglo. Queda ahora una etapa muy importante que es la fase continental. En estos días nos están llegando las convocatorias precisamente para participar de una revolución continental. En eso interviene en nuestro caso el SENA. Sin embargo, por este aporte, evidentemente queremos decir que hay algunos elementos que nos ayudan mucho a los obispos en nuestras diócesis y como mirada global de nuestro andar especial nacional. Después de ese aporte viene el trabajo que será el signo, como decía Isabel, del 2023 o Guadalupe, con un documento conclusivo que evidentemente será después las proposiciones que el Papa asumirá para toda la Iglesia. Pero evidentemente, en la posibilidad de dar publicidad y de, podemos decir, de ir viendo, elaborando, visualizando los desafíos, ya es una ayuda para el nombre. Este proceso de escucha me hace acordar al proceso de escucha que dio lugar a las líneas pastorales para la evangelización. ¿Sería posible pensar, después de la instancia continental y universal, unas nuevas líneas pastorales para la evangelización de la Iglesia en Argentina? Una de las cosas que aparece con claridad, que la señaló Guadalupe, también el señor Colombo, es que nos falta mucho en la recorrida de la periferia. Es decir, en esta parte de la consulta nos ha faltado mucho poder llegar a gente que está fuera de nuestros ambientes eclesiales, ¿no? Entonces, a mí me parece que, digamos, el próximo esfuerzo como misioneros sinodales, digamos, sería poder llegar a, incluso habló mucho en Colombo de gente que estaba más lejos de la fe, o gente que estaba desilusionada. Hay una cantidad de desafíos allí, y a mí me da la impresión de que ese sería como el segundo paso. Y posteriormente es muy probable que junto con las conclusiones del sínodo nosotros tendríamos que replantearnos algo parecido en verano, o hacer una propuesta acerca de algo parecido a lo que
Sí, porque preguntan para aquellos que están en el Zoom, decir el nombre para que sepan lo que están en el Zoom. Claudia Peinado de Infobae. Lo que quise saber es si me la escucha a los fieles católicos de todo el país, que supongo que lo hicieron, si surge una angustia por el avance que hay en la agenda, que es muy contrario a los principios de religiosos cristianos, como por ejemplo, más que el aborto, el antinatalismo, la promoción a los jóvenes para casarse, una serie de cuestiones que a veces me pregunto si los fieles católicos sienten angustia frente a eso y si hay un reclamo de una mayor presencia de la Iglesia en ese tipo de temas, públicamente. Mirá, a ver, yo creo que el tema pasa por potenciar nuestra vida de comunidad. ¿Entendés? O sea, en un momento me parece que el monseñor Colombo decía, ¿no?, que estos desafíos están, ¿no? O sea, hay muchos temas complejos, hay muchos que se sienten atacados, digamos así, en sus creencias. Ahora, si en nuestras comunidades, ¿no?, existe este diálogo, esta apertura, y este respeto a quien piensa en manera diversa, nosotros, de algún modo, yo diría, esa angustia por ahí puede, no sé cómo decirse, sí, desaparecer, ¿no? O sea, nuestro anuncio cristiano tiene que ver con la buena noticia. O sea, no es que no sabemos que están ocurriendo estas cosas, ¿no? Pero quizás, en mi experiencia, siempre es posible tratar de conectarse quizás con algún aspecto de eso que es distinto a mí, que sea positivo, ¿no? Y quizás en esto encuentro en común con ese otro, quizás el diálogo es posible. O sea, esto no es una mirada ingenua, no, o sea, es una invitación a mirar la realidad, pero viendo, ¿no?, que quizás es posible eso, construir algo fraterno, también con estos temas que son complejos. Padre José Luis y de Marita. Padre Cotrijano, pregunto, este ejercicio de escucha puntual tuvo un tiempo determinado. Realmente estos ejercicios también generan actitudes de escucha, por lo menos hablo de experiencia muy buena. Estos canales que se abren de escucha, se van a mantener para establecer el canal de la iglesia, por lo menos en sus distintos ámbitos, se plantea por este nuevo paradigma. Porque el curso eclesial siempre fue unidireccional, porque los formados de las estructuras eclesiales. Entonces, estos nuevos espacios de escucha, de forma permanente, se visualizan. El Papa Francisco ha propuesto no solamente un sínodo, sino el comienzo de un proceso que va a marcar un estilo para la Iglesia en el tercer milenio. Es decir, el sínodo es un momento, este es un primer momento que estamos viviendo, pero la propuesta del Santo Padre que está expuesta en la homilía de los 50 años del sínodo es una propuesta que va más allá. Es como que el Papa estuviera diciendo, esto es un modo de ser. Entonces, realmente, la respuesta a la pregunta del Padre Conte es sí, sin duda alguna, que esto vamos a tener que hacerlo porque va a formar parte de un proceso que, dicho con esperanza, nos tiene que transformar. El Papa habla de un estilo sinodal.
y de un proceso que es para la Iglesia como retornar a las fuentes primigenias en las cuales la vida del martirio hacía que la pertenencia y la sinodalidad fueran, digamos, un ambiente en el que se respiraba de forma inmediata, digamos, ¿no? Sinodo, iglesia. Es como una invitación a caminar en ese sentido. Yo creo que sería una lástima que se perdiera este esfuerzo hecho en las comunidades. En esta línea, los gritos siguen trabajando, se encuentran, dialogan, las regiones empiezan a expresarse, la virtualidad nos ha dado este beneficio de acercar muchísimo a la gente, conocer qué se hace en las presentaciones. Vaya a las consultas, ya hay en la realidad una práctica muy interesante de interacción. Y voy a dar un ejemplo también local. Nosotros, la región Cuyo, después de no sé cuántos años, o mejor dicho, por primera vez, pero era impensable hace 6, 7 años, por lo menos, nos reunimos todos los obispos de las 4 regiones, como consejos pastorales o equipos de animación pastoral de las 4 regiones, como un tutoreo, para empezar a dialogar y trabajamos sobre las conclusiones. Es decir, que ya hay una movida importante que pone en acto la reflexión sinodal. Por eso creo que no se va a perder, sobre todo porque hoy todos llegamos a acceder a la información y podemos ofrecer nuestro aporte. Soy Marita Zagardo de Radio Nacional y de Signis. Quería preguntarles, en realidad, primero agradecerles por realmente ha sido una sesión para mí fue muy ilustrativa, me parece enorme el trabajo que han realizado. Pero quería preguntarles si se ha filtrado, ya que se habló de redes, se habló del lenguaje, pero también se habló de dolores y de cuestiones que quizás estamos manejadas en los medios, si se ha filtrado una disminución en la confianza de la sociedad, de la iglesia, ¿cómo es la disminución? Porque la palabra confianza no la nombraron prácticamente, al menos lo que escuché. Si esto se ha filtrado, si hay un trabajo, una idea de cómo dar vuelta a estas cuestiones. Sí, ya, interesante la pregunta. A ver, quizás no aparece la confianza porque, a diferencia de otros países, aún la sociedad confía bastante en la Iglesia Católica, ¿no? O sea, las encuestas que miden la confianza en las instituciones todavía sigue poniendo bastante arriba la Iglesia Católica, hablamos de la Cáritas como si no hiciera parte de la Iglesia, ¿no? Pero justamente por esta cercanía, digamos así, que la Iglesia tiene con los pobres, como decía antes Monseñor Colombo, ¿no? O sea, fundamentalmente el tema de la acción social es valorado mayormente. Hemos tenido temas también, por ejemplo, de abuso, que no se puede quizás han destruido realmente la confianza. En nuestro país, o sea, con todas las limitaciones que conocemos, ha habido pastores realmente que han acompañado procesos muy serios, digamos así, de acompañamiento a las víctimas, en fin. Entonces, quizás por ahí, bueno, ha habido momentos difíciles, no sé, ante el aborto, al movimiento apostasía, o sea, pero aún en este contexto se puede decir que sí, que gran parte de la sociedad argentina todavía confía en la Constitución. Ahora, eso no quiere decir, me parece, y creo que no solo esta experiencia sinodal, sino distintos proyectos que está llevando adelante la Iglesia Católica en Argentina, no sé, están tratando realmente de involucrarse con la vida de las personas concretas, en todos sus dolores, sus angustias. Entonces, realmente, en un momento, en la síntesis, se dice que la sinodalidad es una urgencia histórica. Yo creo que ponernos en esta sintonía, probablemente, además que, como te decía, yo creo que el corazón de Dios está acá, también fortalecerá, digamos así,
la confianza, digamos, en toda la sociedad y quizás muchos también sientan que este es un espacio que podemos trabajar juntos. En que yo, pero sí en la lectura, también surgió una visión empezar así positiva respecto a una iglesia lastimada. Había referencia explícita de más de una de las iglesias. Y sumarme a lo que decía recién Isabel, ¿no? Pero con esperanza, notable en la síntesis lo plantearon así. Hola. Buenas tardes, Nicolás de Cáritas. ¿Cómo creen ustedes, o quizás también abro la pregunta, que la síntesis va a ser devuelta a todos los que participaron, pero también a todo el pueblo de Dios? ¿Está trazado ese camino, esa forma? Porque el documento que para mí fue muy revelador, fue muy claro, inclusive que lo van a leer poco, porque es un documento y la gente no lee muchos documentos. Entonces, ver si va a haber algún otro mecanismo, alguna traducción del documento, de la síntesis en audiovisual o en algún otro formato, y cómo nos ocupamos todos de que llegue, ¿no? La evolución. Bueno, no, yo creo que hay dos cosas en esto que plantea Nicolás, que las hemos conversado con muchos de ustedes. En primer lugar, recordar esto, que el documento está en la página web de la Conferencia Episcopal, que si bien estamos acostumbrados a veces a escuchar que los documentos son largos, gracias al trabajo de ellos, el documento tiene solamente 11 hojas. Tampoco, ¿no? Pero bueno, a veces coincido con lo que dice Nico, que rápidamente algo de 11 hojas nos parece largo. Creo que en primer lugar, el documento debe ser más breve, de una lectura muy fácil. Lo segundo, y esto lo hemos conversado con Isabel en algún momento, tenemos idea justamente de poder generar contenido. Pero algo muy importante en la idea comunicacional, que es la inclusión en ese trabajo de los delegados sinodales de las diócesis y de las arquidiócesis. Para no cortar esa diversidad, si yo mañana me pongo desde Buenos Aires a hacer un corto sobre el documento sinodal, también corro riesgo de presentar una comunicación que no tenga justamente esa diversidad de la cual ellos han hablado también. Entonces, tenemos el proyecto, lo hemos hablado con Isabel, con Esteban Pícaro, que también es comunicador y trabaja en este equipo de peritos, de generar este material, pero no queremos perder que ese material se elabore con, que ellos lo han explicado bien, cada arquidiócesis y diócesis tuvo uno o dos delegados sinodales, que hacer un trabajo de comunicación sin ellos también sería quizás no responder un poco al espíritu de lo que fue este trabajo. No sé si saben si algo más para agregar, pero creo que un poco fue eso lo que hemos estado hablando de esta continuidad, y además porque también está el material que va llegando en esta fase continental y después ya lo que llegará de la Santa Sede. Pero sí, lo tenemos presente.